Es un gozo tener la oportunidad de estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo que se expone aquí es la verdad que el Señor nos revela a través de la Biblia, y es mi deseo y mi anhelo que en esta mañana podamos entender lo que Dios quiere decirnos. Oremos por unos momentos. Señor, gracias por la mañana tan preciosa que nos das, la oportunidad que tenemos cada uno de nosotros de venir a esta casa preciosa y maravillosa para adorar tu nombre, para gozarnos, como dice tu palabra, en la hermosura de tu santidad, como un cuerpo unido, darte honor y gloria, y que podamos aprender, Señor, lo que tú quieres para nosotros el día de hoy. Gracias, Espíritu Santo. Amén. El mensaje se trata acerca de la perseverancia de los santos y las promesas de los vencedores. Este es el tercer capítulo y final de los mensajes que se han dado y que se han expuesto desde hace 15 días acerca de la palabra que el Señor da a través de Juan a las 7 iglesias de Asia. Y se fue dividiendo primero en cuanto a las exhortaciones que hacía el Señor a cada una de las iglesias. Eso fue hace 15 días. Hace 8 días vimos el carácter restaurador del Señor, que el Señor señala nuestros errores, porque Él es Dios Padre, Él es santo, Él nos ama, Él nos corrige, pero Él tiene también un carácter restaurador. Hoy toca hablar acerca de las promesas que el Señor nos da en cada uno de estos mensajes. A través de la Biblia podemos ver que desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor continuamente está dando promesas. En un inicio fue al hombre, en modo general. Luego viene Israel. Dios tiene un trato con un pueblo específico para mostrar su poder, su amor y su gloria a través de Israel. Luego viene la iglesia y el Señor da promesas específicas a la iglesia. Incluso la Biblia termina con una promesa donde el Señor le dice a Juan: ciertamente vengo en breve. Tenemos que tener eso bien claro, el Señor viene en breve. Empecemos. Le pido que por favor tenga abierto su Biblia en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. La primera iglesia que se menciona ahí es la iglesia de Éfeso. Y la promesa que se menciona en el verso 7 dice así: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Recordemos un poquito cuál fue la exhortación que le hace el Señor a la iglesia de Éfeso. El Señor le reclama que había perdido su primer amor. Tenían buenas obras, tenían un esfuerzo por la obra de Dios, pero todo eso se oscurecía porque el amor de Cristo ya no ardía en sus corazones. Entonces el Señor les dice: tienen que arrepentirse. Aquellos que logran salir de esa situación de frialdad para el amor con el Señor, Dios les promete darles de comer el árbol de la vida. Hemos leído y por mucho tiempo, desde que éramos pequeños, cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, donde el Señor tenía para ellos todo a disposición, árboles, plantas de todo tipo, y podían comer de ellos. Solamente de un árbol no podían comer. Y ciertamente no era este árbol, el árbol de la vida. Ellos podían comer de ese árbol, pero entendemos que nunca lo comieron. En Génesis 3:22 dice así: y dijo Jehová a Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal.
Obviamente el árbol que comieron fue el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El Señor le estaba evitando que en su estado decaído, de pecado, de muerte espiritual, comiera de ese árbol y viviera en esa condición para siempre. A través del mensaje a la iglesia de Éfeso, el Señor promete restaurar ese privilegio que un día Adán y Eva tuvieron allá, no lo aprovecharon, lo perdieron. Un día estaremos allá arriba y el Señor mismo nos dará a probar ese árbol que Adán y Eva tuvieron a su disposición. No lo quisieron probar, pero nosotros, usted y yo, sí lo vamos a probar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor mismo nos restituirá ese privilegio. Esa es la promesa que el Señor le da a la iglesia de Éfeso y a cada uno de nosotros. Entendemos que estos mensajes fueron entregados hace 2000 años, eran vigentes en ese momento y son vigentes ahora. Es que la palabra de Dios es viva, no pierde vigencia, eso es lo más importante. La iglesia de Esmirna, en la segunda promesa que vamos a estudiar, o vamos a ver, es en el verso 11, en el capítulo 2, dice así: el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Andrés, que estaban dando el IBET, habló un poco acerca de este tema. Esmirna estaba sufriendo persecución y mi hermano lo expuso bastante en detalle, que era lo que estaba pasando en ese momento, y que iba a ser probada, pero también le dice que fuera fiel hasta la muerte. Jesús dice: no tengan miedo de los que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tengan miedo del que puede matar el cuerpo y también puede echar el alma en el infierno. Esto es nuestro Señor Jesús. No podemos temer temor, o no debemos tener temor. Si alguien viene y amenaza nuestras vidas por ser cristianos, debemos tener la confianza y la entereza necesaria que aunque este cuerpo sea muerto, estaremos para siempre con Él. O sea, eso es lo que el Señor les está diciendo. No tengan temor, no tengan temor. El Señor en Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En los versos 28 y 29 también de Juan 5, el Señor dice así, hablando de lo que es la muerte segunda: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entendemos por esta palabra que todos vamos a morir algún día. Algunos pues vivirán el arrebatamiento y no sufrirán la muerte de este cuerpo, pero en su gran mayoría todos vamos a morir. Y Jesús enseña que aunque sea en diferentes momentos, todos los seres humanos que murieron en este mundo van a resucitar, unos para vida eterna, los otros van a resucitar para condenación. En Apocalipsis 20, 14 y 15 dice lo siguiente: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se explica qué es la muerte segunda. En el verso 8 del capítulo 21, igual en Apocalipsis, dice así: los cobardes e incrédulos, abominables homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta muerte, la muerte segunda, está preparada para todos aquellos que no aceptan el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que nosotros, los que hemos sido lavados por su sangre, que lo hemos aceptado como Señor y Salvador, esta muerte segunda ya no tiene efecto en nosotros. 1 Corintios 15, 55 y 57 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Y dónde, muerte, tu aguijón?
La muerte segunda no está para los santos de Dios. El que permanezca fiel ante la tribulación y en la pobreza tendrá vida eterna y salvación en Cristo Jesús. Tercera promesa se la da a la iglesia de Pérgamo en el verso 17. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El Señor le da una exhortación a la iglesia de Pérgamo acerca del apartamiento doctrinal, a grandes rasgos. No voy a hablar aquí detalladamente porque eso fue tema de otros mensajes. Y advierte que la iglesia debe tener sanidad en la doctrina, que no debe prestar oídos a falsas doctrinas. Andrés hablaba acerca de la doctrina de los nicolaitas y de Balaam, gente que comerciaba con el evangelio, básicamente. Jesús nos dice en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Si nosotros no tenemos conocimiento de la palabra de Dios, seremos llevados por cualquier viento de doctrina. Y el Señor nos manda a ser diligentes en el estudio de la palabra. Aquellos que mantienen firmes su fe en la palabra, el Señor les promete dar del maná escondido. Sabemos que el maná fue ese alimento que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando estaba en el desierto. La Biblia explica que era como un tipo de hojuela, era dulce, con sabor a miel. El Señor se le revela al pueblo de Israel como su proveedor. Se le revela como el sustento diario. El Señor será nuestro sustento por toda la eternidad. Ya no tendremos necesidad más de comer o beber, aunque vamos a comer. Dice que ya tendremos cenaremos en las bodas del Cordero. ¿Qué vamos a comer? No lo sabemos, pero Él será nuestro sustento para siempre. Nos dará también un nombre nuevo. Independientemente del nombre que usted haya recibido aquí, si le haya gustado o no le gusta su nombre, el Señor tiene un nombre especial para cada uno de nosotros. Yo me llamo Javier. ¿Cuántos Javier existen en esta vida? Hay un montón de Javieres. Bueno, allá el nombre que yo voy a recibir, dice la palabra de Dios, que ninguno lo conocerá sino el que lo recibe. Mi nombre y el nombre suyo será único y será dado por Dios el Padre, solamente para usted. Gloria a Dios. Y también nos habla acerca de recibir una nueva identidad en Cristo Jesús. Independientemente de lo que hayamos vivido en esta tierra, si nuestro origen ha sido humilde, o hayamos pasado necesidad, o hemos sido ignorados, o hemos sido abandonados desde que éramos pequeños, el Señor tiene puesta su mirada en cada uno de nosotros y nos dará una nueva identidad por toda la eternidad, para que usted y yo sepamos que hay uno que nos ama y que tiene preparado grandes cosas para nosotros. Independientemente del nombre que nuestros padres terrenales nos dieron, nuestro Padre Celestial tiene un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Cuarta promesa se le da a la iglesia de Tiatira. En los versos 26 y 28 dice así: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. La advertencia que le da el Señor a la iglesia de Tiatira, dentro de lo que se rescata, lo más importante, habla acerca del apartamiento moral, haciendo hincapié en el pecado de la fornicación. Entendemos que el pecado de la fornicación puede entenderse físicamente, cualquier práctica sexual fuera de matrimonio, y toda idolatría que en nuestro corazón haya. Dios continuamente le reclama al pueblo de Israel la fornicación espiritual que ellos tenían con los ídolos de otras naciones. Nada más quiero detenerme
como lo hice ayer en este tema, antes de entrar a la promesa, porque cuando estaba estudiando sentí hacerlo, porque todos podemos entender el momento en que estamos viviendo, como el sistema del mundo continuamente, si usted es sensible a la presencia de Dios, usted siente como el sistema del mundo ataca nuestra espiritualidad, ataca nuestra santidad. Todo es sexo. Vamos manejando y hay una valla con así imagen. Prendemos el televisor y ¡pum!, hay un anuncio. Leemos el periódico y semejante cosa sale ahí. O sea, es un ataque continuo a la santidad y a la moral. Les quiero leer lo que dice 1 Corintios 6, a partir del verso 13. Dice así: pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados con un precio, y no cualquier precio, sino el precio de la sangre del divino Hijo de Dios. En 2 Corintios también quiero agregar también el verso 6, capítulo 6, verso 16. 2 Corintios, sobre este mismo tema: porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y agrega: así que, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor demanda hoy más que nunca santidad, no solamente en nuestro cuerpo. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? Sino qué estamos viendo, con qué nos estamos alimentando. Usted me puede decir: bueno, es que yo soy fiel a mi esposa, yo no me ando acostando con otras mujeres. Pero ¿cómo está tu corazón? Cuando pasa una mujer enfrente tuyo, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Cómo la ves? Ahí mismo en el mensaje que el Señor le da a la iglesia de Tiatira, Él le dice: yo peso la mente y el entendimiento y doy a cada uno según su obra. El Señor demanda santidad a la iglesia. Aquellos que venzan, el Señor les promete dar autoridad para gobernar las naciones. Hoy entendemos que como somos ciudadanos de un país sujeto a leyes, tenemos que someternos a las leyes del país en que vivimos. Semanas atrás pudimos comprobar cómo la iglesia del Señor en este país recibió una indicación de parte de un ente gubernamental diciendo: tranquilos, no pueden hacer X, Y, Z. Creo que todos entienden de lo que estoy hablando, ¿verdad? Bueno, es parte de nuestra vivencia aquí en la tierra, pero el Señor algún día nos dará la autoridad y la potestad de gobernar a aquellos que en algún momento nos gobernaron a nosotros, por el poder que hay en Él y en su nombre. También nos dará la estrella de la mañana. Jesús se revela en Apocalipsis 22:16
como la estrella resplandeciente de la mañana. Los que venzan recibirán a Cristo como herencia. Su identidad estará en nosotros y seremos suyos para siempre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dice en 1 Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Cuando Dios estaba tratando a través de Moisés con el pueblo de Israel, el Señor le dice en Éxodo 33:20: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible, sabemos eso. Pero llegará un día en que seremos iguales a Él, porque le veremos cara a cara, tal como es Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Los que venzan manteniendo una vida de una en pureza moral juzgarán a las naciones y tendrán la identidad de Cristo Jesús. La quinta promesa. Aquí ya estamos en el capítulo 3, en el verso 5, el mensaje a la iglesia de Sardis. Dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La iglesia de Sardis es exhortada acerca de la muerte espiritual. Dice que tú crees estar vivo, pero estás como muerto. Que deben ser vigilantes, acordándonos de lo que hemos recibido y de lo que hemos oído. Y la promesa que el Señor nos da es darnos vestiduras blancas. La hermana Marta la semana pasada hablaba que el ser vestidos de blanco representaba la justificación. También representa la santidad y la pureza de los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Entendemos que santidad no quiere decir que qué bueno es una persona. Ay, es que él es un santo, es una santa. No. Utilizamos esa palabra como sinónimo de bueno. Santo o santidad quiere decir apartado. Somos santos porque somos apartados del mundo y apartados para el Señor. Y el Señor nos manda a santificarnos día a día. Y nuestra santificación será perfecta hasta cuando estemos delante de Él. Vestiduras blancas. Hay dos momentos en la vida del Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, donde la Biblia nos relata de que había ángeles vestidos de blanco. La mañana de resurrección, en Juan 20:12 se lee así: y vio dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y la segunda vez que se menciona una situación de este tipo ocurre algunas semanas después. En Hechos 1:10 dice así: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, en tanto que Él se iba, hablando de Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, hablando de ángeles vestidos de blanco. En Apocalipsis 4:4 también vemos un ejemplo de seres vestidos de blanco. Alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Aquí el Señor le está mostrando a Juan cómo es la adoración celestial. Dice que hay 24 ancianos y dice que también hay 4 seres vivientes, que cuando los seres vivientes dan gloria al Cordero, los 24 ancianos se postran y echan sus coronas delante del trono diciendo: gloria sea al Dios y Padre que hizo todas las cosas. Hablando que estaremos para siempre delante del Cordero adorándole por toda la eternidad. Si usted no se goza en los tiempos en que tenemos aquí como congregación, cuando adoramos y exaltamos el nombre del Señor con los hermanos de la alabanza, yo me pregunto, ¿qué va a hacer usted cuando esté allá? Jesús dijo: una cosa busca mi Padre, una: adoradores. Este momento en que los hermanos de la alabanza nos dirigen es un aspecto de la alabanza, de la adoración. Entendemos adoración como servicio, como un estilo de vida que le agrada a Dios, siendo obedientes a su palabra.
seremos vestidos para adorar eternamente al Señor y para servirle a Él por toda la eternidad. Y dice que también no borrará nuestro nombre del libro de la vida, lo mismo que ya habíamos mencionado. Aquel que no fue encontrado en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Seremos salvos de la muerte segunda. Y dice que Él confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Jesús afirma en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos confesando al Señor en nuestra vida? Como dijo don Jorge ahorita, lo que somos aquí debemos serlo allá afuera. Aquí es muy fácil, aquí es riquísimo ser cristiano, facilísimo. La cosa es allá afuera. La vida del cristiano tiene que reflejarse allá en el mundo. El Señor Jesús dice: no se enciende una lámpara y se pone debajo de la mesa. Se pone arriba para que alumbre en medio de las tinieblas. El Señor nos manda a confesar su nombre con nuestro estilo de vida y, si es necesario, predicar su evangelio. ¿Estamos dando testimonio con nuestro estilo de vida? Se la dejo ahí nada más. Sexta promesa. En el verso 12, capítulo 3, en la iglesia de Filadelfia, dice así: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. La iglesia de Filadelfia es una de las dos iglesias a las cuales el Señor no les señala un error específico, simplemente les reconoce que habían guardado la palabra, que habían sido fieles de lo que habían recibido de parte de Dios. Pero también les promete que los iba a librar en la hora de la prueba que ha de sobrevenir a todos los que moran sobre la tierra. Entendiendo los que moran sobre la tierra, como dice el Salmo 17:14, los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Si nuestra porción, entiéndase esta como lo mejor nuestro, si usted cree que lo mejor que usted puede tener está en esta vida, déjeme decirle que usted es el más miserable. Perdone que se lo diga. El Señor nos bendice y Él anhela nuestra bendición aquí en esta tierra porque sabe que tenemos necesidad de cosas materiales. El Señor anhela que tengamos casa, que tengamos carro, etc. Pero más allá de eso, el Señor dice que la vida del hombre no consta de los bienes que posee. No se trata de eso. Nuestra porción está allá en los cielos. Estamos aquí de paso, nada más. Entienda, usted está aquí de paso, nada más. Puede tener 5, 10, 15, 100 años, que eso será como nada a la par de la eternidad. A los que venzan, el Señor les da la promesa de ponerlos como columna en el templo de Dios. Entendemos que una columna es vertical, es un monumento vertical. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios conmemoraba ciertos momentos históricos poniendo piedras en forma vertical. Le voy a poner un ejemplo. En Josué 4, 6 y 7 dice así: para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Entendiendo que un día el Señor nos pondrá como monumento conmemorativo de la obra que hizo nosotros aquí mientras estábamos en esta tierra, y estaremos en su templo para siempre. También escribirá su nombre y el nombre de su ciudad sobre nosotros. Nueva identidad y una nueva residencia. La cédula de cada uno de nosotros, ahí dice
Si empieza con 1, San José, 2, Alajuela y ahí, etcétera. O puede que usted no haya nacido aquí, haya nacido, no sé, Japón, Nigeria, Siberia, o donde sea, en cualquier lado de esta tierra. Su residencia en este mundo pasará al olvido y recibirá una residencia nueva. La residencia de Jerusalén, la ciudad del gran rey, y como dice Hebreos 11:10, la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahí viviremos para siempre con Él. Gloria a Dios. La séptima promesa dice en el capítulo 3, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. La gran advertencia que le hace el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea es acerca de la tibieza espiritual. Y dice, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y lo voy a ilustrar, y perdone la crudeza de la imagen, pero creo que todos en algún momento hemos sentido náuseas, ¿verdad? Porque nos hemos comido algo que nos cayó mal, o que nos enfermamos, o nos fuimos de viaje en un bus y ese bus se hizo para allá y para acá. ¿Qué nos provoca las náuseas? ¿Cómo nos aliviamos de eso? ¿Cuál es el mejor método para aliviarse de las náuseas? No queda otra más que vomitar. Uno vomita, ya. Bueno, el Señor nos está diciendo, el tibio me provoca náuseas a mí. La tibieza espiritual me provoca náuseas, me da asco. El Señor nos pide en este momento, si usted está hoy día y no está seguro, ¿cómo está su situación espiritual? Hoy está el Espíritu de Dios aquí para avivar el corazón de cada uno de nosotros, para dar de su espíritu, de su unción y de su aceite, para que la lámpara nuestra no se apague y para que el fuego de Dios arda en nuestro corazón. Al que venciere como yo he vencido, y esto es algo muy importante, porque el Señor demanda ser vencedores, pero Él se pone como ejemplo, como yo he vencido. Jesús vino aquí a entregar su vida, a cumplir con un propósito que el Padre le dio. Pablo nos enseña a través de sus cartas en Efesios 6:12 que tenemos una lucha, pero nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra su hermano, no es contra su esposa, su esposo, no es contra la suegra, no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, ¿qué dice más? Contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Toda una jerarquía espiritual. El sistema del mundo dominado por Satanás y su ejército oponiéndose a la iglesia. Pero dice el Señor que no prevalecerá contra la iglesia. Y la palabra que dice en Colosenses 2:15, que es uno de los versículos que a mí más me gustan porque es una palabra de poder. Dice que aunque haya todo un ejército en contra nuestro, dice así, y despojando la obra que hizo Jesús en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. No importa la situación en que usted esté, en su trabajo, en su familia, en el barrio, usted, créalo, hermano, hermana, usted se ha sido lavado con la sangre del Cordero. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Él lo promete y Él es fiel en guardar su palabra. Nos sentaremos en su trono como Él se ha sentado en el trono de Dios. No importa que usted no haya pasado de sentarse en un banco en su casa. Olvídese de eso, usted se va a sentar en el trono junto al Cordero de Dios. Qué privilegio, qué privilegio. Cuando yo estaba tratando de sacar el mensaje, cuando llegué a esta parte, me conmoví porque me acordé de la palabra, de la historia que nos relata Isaías en el capítulo 14 de que cuando Lucifer, querubín,
grande y protector, dice la palabra de Dios. Dice que se llenó su corazón de orgullo a causa de la multitud de sus contrataciones. Y en el verso 12 del capítulo 14 de Isaías dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquel trono que Satanás quiso usurpar será el trono en que usted y yo vamos a recibir de herencia. ¿Cuántos pueden levantar su mano, darle gloria a Dios? Es que no es de emocionarse, no es de maravillarse, no es de darle gloria a Dios por las promesas perfectas y maravillosas que Él nos da. Yo le pregunto, ¿vale o no vale la pena servirle al Señor? ¿Vale o no vale la pena ser vituperado por amor del Evangelio? Somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor guarda sus promesas. Él es fiel. Quiero terminar con esta palabra. Cada una de las promesas que se nos da en estos 2 capítulos, el Señor dice: al que venciere. Al que venciere. Para que haya vencedor, debe haber un enfrentamiento. Debe haber un conflicto. Debe haber algo que se esté jugando. Estamos en guerra. Si usted no se ha dado cuenta, le digo, estamos en guerra. El Señor nos reclutó a su ejército. El Señor nos ha llamado como soldados. No podemos ser y vivir nuestra vida ajenos al llamado que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros como soldados del Evangelio. Quiero que se pongan de pie, si son tan amables. Usted me puede decir: yo entiendo todo lo que usted me está diciendo, esas promesas lindísimas, maravillosas, pero mientras yo estoy aquí, ¿qué pasa con mi matrimonio? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi familia? Si en este momento hay alguien aquí que siente que sus fuerzas desfallecen, que entiende que estamos en una lucha diaria, pero siente que ya sus fuerzas ya no le alcanzan, el Señor nos dice así: ¿no has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. El Espíritu de Dios está aquí para infundir fuerzas a su pueblo. Él sabe que estamos en una lucha. Él sabe la pelea que cada uno de nosotros está dando. Él conoce tu situación. Él conoce tu necesidad. Aquí está el Espíritu de Dios ministrando nuevas fuerzas. Tengamos fe creyendo que el Señor es poderoso.